entonces a deleitarnos con la enseñanza en esta hora, ya que no podemos hacer mucha bulla porque duermen los vecinos al costado, pero vamos a meditar en la palabra. Y vamos a continuar. Qué bueno que hayamos hecho una bonita oración con clamor, como se debe hacer las oraciones, con lágrimas, como dice la Biblia. Vamos a aprender un poco más de la oración para que nuestra oración sea efectiva. Hemos aperturado ya la serie de la oración según la Biblia. Vamos a grabar el segundo video el día de hoy. Recuerdo bien que hemos visto 4 aspectos importantes: 1, orar sin cesar; 2, perseverar en oración; 3, constantes en oración; y 4, presenta tus peticiones delante de Dios. Vamos a ir a la Biblia en este día, ya en esta mañana, ya siendo casi la 1 de la madrugada. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7. Vamos a ver sobre que la Biblia nos manda a vigilar en oración. Ese es el 5.º punto. Vigila en la oración, o vigila orando, como usted lo quiera poner. Es el 5.º punto de esta serie. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7. Un saludo cordial siempre a nuestros hermanos y amigos que nos siempre sintonizan a través del canal. Dios los bendiga. Muchísimas gracias siempre por sus comentarios, por las enseñanzas que estamos transmitiendo. Recuerde que el conocimiento, la sabiduría viene de Dios. El hombre solamente hace lo que el Señor le ordena. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7. La palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó, y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Cristo. Dice: palabra de Dios es esta: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Un momento, presentémonos delante del Señor. Bendito Padre eterno, Dios de la gloria, gracias te damos de todo corazón, eterno Dios, por permitirnos en este momento tomar tu palabra, en este día de vigilia, Padre mío, que tu iglesia ha dispuesto en su corazón, Padre mío, entregarte, Señor Dios mío, esta vigilia como atalayas despierto durante este día, Padre mío, que tu iglesia está orando, intercediendo, Señor bendito Padre, por las peticiones que se han presentado, por nuestro prójimo, bendito Padre, por nuestra nación, por Israel y por todos aquellos que necesitan de ti, bendito Padre. En este momento nos humillamos delante de ti para pedirte que tú nos des, Señor Dios mío, sabiduría, que abra nuestro entendimiento y que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, Padre bendito, para que, Señor, tu palabra pueda dar fruto al 100%. Padre, reprendemos todo lo que no es tuyo, bendito Dios. Echa fuera, Señor Dios mío, el sueño, el cansancio, la pereza, la apatía y todo espíritu que no glorifica tu nombre en esta hora. En el nombre de Jesús sea cancelado, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable, tomando el control de cada vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, mantenga la Biblia abierta, abran sus cuadernos, por favor. Se supone que han traído todos sus cuadernos para poder deleitarnos en la Escritura, ¿verdad? Ya no tengo por qué estar repitiendo esa frase. Siempre nos están diciendo, hermano, que no hacen caso, nos dicen, o son desobedientes o son rebeldes que no traen cuaderno. Pero a veces son obedientes, ¿verdad? Yo sé que por fe tienen sus cuadernos ahí y están anotando, para que de aquí a unas cuantas semanas le diga: hermana Fiorella, a ver, usted me va a hablar al frente cualquier día, hábleme sobre la oración, y va a tener que predicar. Lo único que va a hacer es abrir su cuaderno y empezar a exponer todo lo que ha anotado en su cuaderno, tan sencillo como eso. Al igual Marvin, Jairo, todos tienen que estar preparados para poder hacerlo. Esto es lo más simple. Recuerde que si usted no aprende aquí a predicar, entonces usted ha sido un negligente, no puede ser promovido por Dios. La idea es que todos puedan predicar, compartir. Si no, en vano está que nosotros nos sentemos en la iglesia. No, un día vamos a hermana Iraira, a ver, usted me va a hablar de los atributos de Dios. Salga al frente. Y todos tienen que hablar, ¿verdad? Porque se les ha enseñado todas las enseñanzas. Por eso hemos dicho: traigan sus cuadernos. Usted simplemente va a abrir el cuaderno, va a abrir y va a empezar, lo lee el texto y se pone a hablar lo que entiende. Así se aprende. No hay mejor manera de aprender, porque si no hace ahora, nunca lo va a hacer, y el tiempo se acaba
y usted jamás podrá llevar almas al cielo y por lo tanto no podrá entrar. Sin almas usted no puede entrar al cielo. Todos tienen que predicar, si no en vano será vigilias, ayuno, que congregue, que ofrende, que diezme. Todo será en vano si usted no gana almas. Si usted no le predica a nadie, pues habrá sido en vano, habrá perdido su tiempo. ¿Cuántos años lleva aquí, hermano Humberto? 20 años. Ha perdido su tiempo si no ha ganado almas. Hermana, hermana Esther, ¿cuántas almas usted ha ganado? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Si no te la predicó a nadie, entonces ha perdido su tiempo. Porque recuerden, hoy vivimos, hermanos, en un tiempo donde la iglesia ha caído en el conformismo. Mucha gente piensa que solamente, hermanos, estar en la iglesia es saltar, danzar. El mayor deber, la obligación, nosotros lo hemos visto también los deberes del cristiano, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor deber que todo cristiano tiene? Así como nosotros tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones, tenemos deberes, tenemos derechos, también hemos hablado de todos esos temas. Los deberes del cristiano. ¿Cuál es el primer deber o el deber más grande que debe hacer todo cristiano? Si Dios nos ha llamado, es como por ejemplo cuando usted va a una empresa, ¿verdad? Cuando usted va a una empresa a trabajar, usted tiene que cumplir ciertos requisitos. Sus obligaciones son tales. Si usted no cumple sus obligaciones, pues no tiene parte, hermanos, en la empresa, lo votan. De igual manera, usted ha sido llamado para ir al cielo. Y si usted no cumple sus deberes, no va a poder entrar al cielo. No importa cuántas lágrimas usted derrame, no importa quién sea el cargo que usted tenga, si no cumplimos nuestros deberes, habrá sido en vano. Así tengamos 50 años en el Evangelio, con sus 50 años se va a quedar aquí en esta tierra, no va a subir en el arrebatamiento. Y eso es el temor que muchos pastores no le dicen a las congregaciones, porque muchos se van a molestar, muchos lo van a malinterpretar, muchos van a dejar de diezmar. Pues aquí se tiene que decir la verdad, porque el deber de todo pastor es que la gente aprenda la verdad, aunque nos duela, aunque nos incomode. La obligación de todo pastor es que cada uno de ustedes vayan al cielo, y para poder ir al cielo tenemos que cumplir obligaciones. Entonces, recapitulando, antes de entrar a la enseñanza del día de hoy, ¿cuál es el mayor deber de todo cristiano? Hermana Edith, ¿será que profetice? ¿Será que hable en lenguas, hermana Emily? ¿O será que, qué sé yo, que toque teclado o que cante? ¿Cuál es el deber, el mayor deber de todo cristiano? Predicar el Evangelio. Ese es el primer deber. Hemos visto un conjunto de deberes en la clase. Debe estar anotado en su cuaderno. Hemos visto todas estas enseñanzas. ¿Saben cuántas enseñanzas tenemos? Hemos dado más de 1000 enseñanzas. Llevo 15 años aquí, más de 1000 enseñanzas hemos predicado. Deben ustedes tener anotado ahí, y si no, vaya al canal. Por eso tenemos el canal, para que usted pueda también revisar ahí, y tiene que estar todo anotado en su cuaderno. Y está aquí, usted no va a tener el tiempo. Mire, nosotros hemos tomado días de ayunos, vigilia, oración, callos en la rodilla para armar el bosquejo, los textos bíblicos. Nos ha tomado días hacer cada mensaje. Usted lo tiene en una noche nada más, ¿me entiende? Debería aprovecharlo, tomarlo, estudiarlo y un día salir a exponerlo, porque si no se prepara aquí, mira, el tiempo ya es cortito para el arrebatamiento. Se acaba el tiempo, y si no predicamos, bueno, tendremos un grave problema. Amén. Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a la enseñanza. Estamos hablando de la de la serie La oración según la Biblia. Este es el segundo tomo que estamos grabando el día de hoy. Hemos tomado el texto en Primera de Pedro, que nos habla que tenemos que vigilar o velar en la oración. El cristiano tiene que entender que tiene que pasar vigilias orando. Mucha gente se pasa vigilia mirando películas, ¿verdad? O conversando con los amigos hasta altas horas, o chateando. Ahora está la moda así, mucha gente no vigila orando. Las vigilias son mayormente para orar, para conversar con Dios, para contarle todas las cosas, hermano, que nos pasa, las cosas que están sucediendo. Obviamente hemos dicho que Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente, pero necesita que usted le converse. Dios demanda que sus hijos se acerquen a Él y le cuenten.
que nos une con Dios es la oración. Así como todo padre habíamos dicho la clase pasada, recuerdo esto, como todo padre debería convertirse en el mejor amigo de su hijo, cosa que no sucede ni en los cristianos aún, ni en los hogares cristianos sucede eso. Sus hijos le cuentan sus problemas a sus amigos y sus padres ni siquiera se enteran. ¿Y sabe por qué? Porque sus padres o madre nunca supo ser su mejor amigo de su hijo. Y ese es un gran problema que pasa en la sociedad y también en la iglesia por falta de conocimiento. Es triste que tu hijo o tu hija no te pueda contar sus cosas porque tiene temor, porque tiene vergüenza, porque no eres o no te has convertido en su mejor amigo. Por eso que a veces a nuestros hijos le van mal. Es parte culpa, bueno, tienen parte culpa ellos y tienen parte culpa también los padres. Porque los padres son encargados de enseñarte, de instruirte, de prepararte y de ser ejemplo para con ellos. De esa misma manera Dios te manda ese lazo que se una, que se haga más estrecho, más cercano a través de la oración. Y por eso que el apóstol Pedro nos hace recordar que deberíamos nosotros vigilar orando. En vez de haciendo muchas cosas, debemos tomar tiempo, algunos días, de pasar como Jesús pasaba, dice la Biblia en Lucas, que pasaba toda la noche orando. Y eso que era el Hijo de Dios, Jesús necesitó orar. ¿Cuánto más nosotros? Porque Jesús vivía en esta carne, en este cuerpo, un cuerpo que le gusta pecar, en esta carne pecaminosa. No importa si usted es pastor, si usted levanta muertos, no importa quién usted sea. Todos nosotros sabemos por la Biblia que si dejamos de orar, nos volvemos mundanos, nos volvemos carnales. No vemos, hermanos, el panorama completo. Nuestra vista espiritual se ciega, porque la oración nos conecta con Dios. Por eso que el apóstol Pedro está demandando y pidiendo y haciéndolo recordar a la iglesia que debe vigilar en la oración, que las vigilias debería ser mayormente oración, ¿no? Debemos acostumbrarnos, porque si hacemos oración la mayoría se duerme. Por eso que nosotros tenemos que la costumbre de vigilar en nuestras casas. Yo estoy seguro que muy pocos son contados los cristianos que vigilan en su casa. Y ponen muchos pretextos, que mis familias, pero es que es ahora 12, 1 de la mañana, todos están dormidos. No hay bulla, no hay ruido. Para que, hermanos, el que quiere, lo puede hacer. Tenemos nuestra obligación. Así como nosotros ayunamos aquí, tenemos la obligación de ayunar también en casa. Oramos aquí, oramos también en casa. Vigilamos aquí, tenemos que vigilar también en casa. Porque el campo de batalla de la mayoría está en su casa. Porque en su casa la mayoría no son cristianos. Y ahí está el campo de batalla, el campo de guerra. No, mucha gente tiene la idea equivocada de venir a orar y a vigilar aquí. Y en su casa es donde el diablo tiene oprimidos a sus familiares. Por eso que también debemos hacer vigilias personales. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Vele, vigilen orando. Pasemos una noche, de repente trabajamos todos los días, pero un fin de semana, nosotros aquí hacemos una vigilia al mes, un ayuno al mes. Por lo tanto, todavía quedan 4 semanas, 3 semanas para poder vigilar nosotros en casa. Lo hacemos, los que nos están mirando a través del canal, el 90 y tanto % no lo hacen. Y ese es el problema. Pero qué bueno que la Biblia nos enseña a poder corregir todas esas cosas, ¿no? En vez de estar ahí juntitos mirando la novela, la película ahí, pónganse a orar, pónganse a vigilar, aproveche el tiempo, porque cuando va a querer orar ya no va a poder vigilar. Entonces en la oración. Punto número 6, anote, la oración de madrugada. Usted ponga ahí hora de madrugada. Punto número 6. Y es lo que estamos nosotros haciendo, ¿no? De madrugada estamos orando. Hemos salido de oración para pasar al mensaje en esta hora. Vamos a la Biblia. Salmo 5:3. Salmo 5:3.
Gloria a Dios para siempre. Saludamos también desde aquí un saludo cordial para nuestros hermanos pastores de nuestras filiales, el pastor Zacarías, el pastor Wilder, el hermano pastor Benito. Dios lo bendiga. La paz del Señor sea con usted, el hermano pastor Ulloa también. Bien, Salmo 5:3, ¿lo encontró? Dice la palabra: oh Jehová, de mañana, muy de mañana, hermanos, oirás mi voz. Mira cómo el salmista se expresaba: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este texto es un texto maravilloso. Aquí está hablando el rey David. El rey oraba, el rey. Y nosotros, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, muchas veces, a David, ¿cómo se le conoce? A David se le conoce porque era el salmista, el cantor, ¿verdad? Se le conoce también como el guerrero, el que mató a Goliat. Pero muy pocos conocen al David de oración. Usted sabe que la mayoría de los salmos, que son alabanzas, son oraciones que David y los salmistas, porque no solamente David escribió los salmos, sino fueron varios salmistas que escribieron el libro de Salmos. Todos ellos eran hombres de oración. ¿Está grabando? A ver, confírmame, porque tenemos que grabar este video. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahí nomás dejen cosas. Bien, David, vuelvo a repetir, para llegar a ser el hombre mencionado como el título que se le concede al hombre conforme al corazón de Jehová, se le titula esto porque David era un hombre de oración. Escucha, algo que mucha gente no sabe era que David escuchaba la voz de Dios. No lo sabe. Si usted ha leído los salmos, si usted ha leído crónicas, reyes, David escuchaba la voz de Dios. Es el privilegio que muy pocos tienen el día de hoy. Mucha gente podrá decir que escucha la voz de Dios. Mentira, pero algunos sí, creo que, porque Dios sigue hablando. David era uno de ellos, escuchaba la voz de Dios, audible, porque David era un hombre de oración. Y cuando tú te conviertes en una persona, varón o mujer de oración, Dios te da el privilegio de escuchar su voz audible. Es algo que, una experiencia que tú nunca vas a olvidar. Por eso que aunque te pasen muchas cosas, no te vas a apartar. ¿Por qué? Porque has tenido una experiencia. Una cosa que yo te cuente, que alguien te diga, y otra cosa es que tú lo vivas. Porque cuando tú lo vives, es algo que jamás te va a desconectar de Dios. Y David escuchaba la voz de Dios. Dios le hablaba a David, porque David tenía la costumbre todos los días de su vida de orar. Aquí está diciendo: de mañana oirás mi voz. Dios sabía, Dios esperaba las mañanas antes que el sol salga, antes que raye el alba. Dios estaba esperando, porque Dios no tiene tiempo. Dios siempre estaba esperando que su hijo David doble sus rodillas y se presente delante de él. Por eso que David le dice: de mañana oirás mi voz. Dios siempre nos ha estado esperando en las mañanas. Yo le expliqué por qué es el beneficio. Nosotros podemos orar en la mañana, en la tarde, en la noche, pero en la madrugada es un privilegio orar. Y hemos dicho, cuando nosotros hemos visto la enseñanza sobre las vigilias de la noche, grabamos 4 videos, creo que sobre las vigilias de la noche. Más bien recuerdo, sí, grabamos 4 videos sobre esa serie, las vigilias de la noche, la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera y la cuarta, y hablamos por qué desde las 6 de la tarde se abre un portal donde espíritus inmundos bajan, y la importancia de orar de madrugada, ¿no? Todo eso hablamos. Y bueno, y David era un hombre que muy temprano se levantaba a conversar con el ser más importante de su vida, que no eran ni sus esposas ni sus hijos, era Dios. Por eso David: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. David no faltaba el día, no importa si era feriado, no importa si era domingo, no había día que dejara de presentarse delante. Dice: de mañana me
presentaré delante de ti. Y luego al final añade una palabrita importante: y esperaré. ¿Por qué? Porque la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo. Tú hablas y luego esperas que Dios te hable. A eso se le conoce como la respuesta de Dios. Los cristianos en este tiempo estamos acostumbrados a doblar nuestras rodillas, oramos a Dios y nos levantamos y no esperamos la respuesta de Dios. Y eso mucha gente comete ese gran error. ¿Por qué cree que usted recuerda de Jacob? Jacob le dijo: no te dejo. Hermana Fiorella, ¿cómo le dijo Jacob al ángel? No te dejo. Igualito debería ser. No podemos dejar la oración hasta que no haya la respuesta de Dios, que puede ser audible, que puede ser en el corazón, que puede Dios poner la paz en tu corazón, que tiene la respuesta de lo que tú has pedido. Muchos cristianos solamente oran unos cuantos minutos, o una hora, o un par de horas, y luego acaban. Pero lo que muchos no saben es que tenemos que esperar la respuesta de Dios en la oración. Y eso a veces nos demanda 3, 4, 5, 7 horas de rodillas. Y Dios responde. Pero no estamos acostumbrados a eso. Y lo decimos por experiencia: Dios responde. Por eso que la Biblia dice: no han sangrado tus rodillas para que puedas alcanzar lo que tú estás pidiendo. La Biblia nos manda a tener callos en las rodillas. La oración no es unos cuantos minutos. La oración no es cuando me acuerdo. La oración no es, hermano, la oración es lo más extraordinario que le puede pasar a un cristiano. La oración es algo poderoso. La oración te cambia la vida. La oración pone en ti paz, pone en ti seguridad. La oración abre las puertas del cielo. La oración hace muchas cosas que si los cristianos entendiéramos, no dejaríamos de orar. Y digo esto porque aquí nos incluimos todos, pastores, evangelistas, todos. Porque en la oración está el secreto. Vuelvo a tomar el ejemplo de Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él necesitaba orar, buscaba la oración. La Biblia dice que pasaba toda la noche orando. Se iba al huerto de Getsemaní y pasaba tiempo orando. ¿Por qué? Porque sin oración no hay victoria. La oración es la que, hermana Esther, la que abre las puertas. Amén. Hermana Sabina, va a ser la voz, hermana Sabina. Entonces, muy importante la oración de madrugada. Mira, y hay algunos que todavía me dicen: no, pero aquí no dice de madrugada, hermano. O sea, quiere que diga la palabra de madrugada todavía. Ya vamos porque así hay gente. El espiritual entiende que ahí está hablando de madrugada, muy de mañana. Pero si quiere la palabra madrugada, vamos a complacerlo, pues, ¿no? Ahora su Biblia en Salmos 63, versos 1 y 2. Salmos 63, versos 1 y 2. Hermana Frunilda, ahí está. ¿Lo encontró? Salmo 63, verso 1 y 2 dice: Dios mío, ¿eres tú? Mira, el salmista le está preguntando si es Dios. ¿Eres tú? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Ahora, analicemos este texto que es precioso, que es maravilloso. Bueno, primero, David le está preguntando al Señor: Señor, ¿eres tú el que está cerca? Porque David sentía la presencia de Dios cuando David iba, y David iba al templo a orar. Si usted ha leído, por eso le digo, los salmos, el libro de los jueces, los reyes, las crónicas, David iba al templo, así como también Salomón iban al templo a orar, a buscar la respuesta de Dios.
Y David sentía cuando Dios se acercaba, cuando Dios le respondía. Por eso que David en la oración le pregunta: Dios mío, ¿eres tú? Y él sigue diciendo: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Toda persona que tiene sed de Dios, ora. Toda persona que ama a Dios, ora. Toda persona que necesita, hermano, de Dios, ora. La oración es la clave. La Biblia aquí sigue diciendo que en tierra seca y árida, donde no hay aguas, así es todo ser o toda persona que no ora. Todo cristiano que no ora está seco por dentro. A ver, puede cantar bonito, puede predicar bonito, puede tener talento, puede tener dones. Porque el hecho de que tú tengas un don no quiere decir que eres una persona de oración. Porque los dones son irrevocables. Mucha gente dice: pero ¿cómo sana? ¿Cómo hace milagros? Eso no quiere decir que Dios está con él. ¿Me entiendes? Si sana, a ver, vamos a, ya que nos salimos por aquí, vamos a entrar un poquito nada más ya por aquí. A ver, hermano Jairo, cuando un hermano, hermana, cuando alguien sana y está mal, y tú sabes que está mal, ¿cómo es que está sanando o está haciendo milagros? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Muy bien. El llamamiento, primero dice, el llamamiento y los dones son irrevocables. Primero buscó a Dios y Dios le entregó un don, y un día le va a demandar por eso, ¿ok? Pero si esa persona se aparta, así como nuestra hermana Carmela leyó, ¿de quién estaba hablando, hermana, el texto que le tiró? De Salomón, ¿verdad? Y en lo que leímos decía: si anduvieres en el camino de tu padre anduvo, le dijo a Salomón, hay una condición: si anduvieres, o sea, si te mantienes en lo correcto, entonces le prometió el reino que iba a ser perpetuo. Pero Salomón no lo hizo. Asimismo, cuando Dios le regala a una persona, quien quiera que sea, le regala un talento, un don, le entrega, un día él puede hacer con ese don lo que quiera, pero un día Dios le va a demandar cuentas. Ahora, si esa persona se aparta, si esa persona está dando hermanos pasos y hace milagros o hace señales, no quiere decir que Dios está con él. El don está ahí, que es usado para que las personas puedan venir a Dios, pero esa persona está perdida. Son como un puente. Un puente sirve para pasar de un lugar a otro lugar, pero el puente no pasa, el puente se queda, solamente es usado y se va a quedar. Asimismo sucede con una persona que tiene un don y se ha perdido, se ha corrompido. Por eso que aquí la Biblia hace énfasis en esto. Tenemos que nosotros entender, mis amados hermanos, que cuando no hay oración nos desconectamos de Dios, y es un peligro gravísimo desconectarnos de Dios, porque podemos hacer cosas que van a lastimar, que nos van a herir, que van a hacernos cometer muchos errores que luego nos va a pesar. Por eso que la oración tiene que ser importante. Es como una tierra seca o árida, sin agua, todo aquel que no ora, por fuera nada más, pero seco por dentro. Como Jesús le decía, a ver, no me hagan mencionar sus nombres, y para los que nos están mirando en el canal, todo nombre que menciona es el que se está durmiendo. A ver, para que nos conozcan. A ver, Jesús le decía sepulcros blanqueados, ¿no? Así le decían los fariseos. Por fuera aparentaban una cosa, pero por dentro estaban vacíos, sin oración, ¿verdad? Sin comunicación con Dios, sin amor, sin compasión, sin misericordia, sin amor. Porque así hay muchos cristianos: no tienen amor, no tienen compasión, no tienen misericordia, no tienen nada. Solamente hay una apariencia, hay un cascarón, pero por dentro, como dice ahí, árido y seco y sin agua. Para
¿qué pasa con una planta cuando no hay agua? Se seca, nada más, y se muere. Y así hay muchos cristianos que están secándose, se están secando y van a morir, hablando espiritualmente. Y cuando mueran espiritualmente, hasta la palabra le va a entrar por aquí y les va a salir por aquí. No va a tener efecto, porque la palabra, para que bendiga a alguien, se alimenta de la oración. La oración es la que mantiene que la palabra ingrese a nuestro espíritu y nos dé vida. Por eso que la oración y la palabra siempre van juntos. Están conectados, así como el Padre y el Hijo están conectados. La oración y la palabra siempre van de la mano. Amén. Y ahí la Biblia dice algo muy importante que nos da la oración. ¿Cuál es? A ver, hermana Emily, según el texto que hemos lecturado, ¿qué nos da la oración? Rápido, nada más porque el tiempo es oro. Fuerte, fuerte, sin miedo. No importa si te equivocas. Poder y gloria. Y esto es lo que mucha gente desconoce. Poder y gloria no se compra en la esquina. Poder y gloria no lo tiene el presidente, no lo tiene un general. Poder y gloria es algo que no puedes tú comprarlo ni con todo el oro del mundo. Solamente la oración te acerca a esos dos elementos que nos hacen distintos, que nos hacen diferentes. Porque cuando tú oras, lo sabe Dios, lo sabes tú y lo sabe el diablo. Repito, cuando alguien ora, lo sabe Dios, lo sabes tú y lo sabe el diablo. El diablo sabe quién ora y quién no ora. No es que sea omnisciente, son los demonios que nos vigilan, los que le informan al diablo quién es peligroso y quién no es peligroso. Y el diablo le dice así: a ver, la hermanita, a ver, Irma, ¿tiene ninguna Irma? La hermanita Irma, esa no ora nunca. Así que tranquilo con ella, a un lado, una más del montón. No te preocupes por ella. Busquemos a los peligrosos. ¿Quiénes son los peligrosos? El hermanito Tiburcio es el que ora. Ese sí es peligroso, porque ese está alcanzando y creciendo en poder, porque la oración te da poder, y ese poder está simbolizado en la autoridad. La autoridad para echar fuera demonios, la autoridad para poner las manos sobre los enfermos y sanen, la autoridad para que la gente te respete, no te tenga miedo, sino que te respete. Son cosas distintas. Una cosa es que la gente te tenga miedo, otra cosa es que la gente te respete. Solamente con autoridad la gente te puede respetar. Así tengas lo que tengas, seas un campesino, cuando tú tienes autoridad, la gente te respetará. Jesús era un simple carpintero, Pedro era un simple pescador, y la gente le respetaba. ¿Por qué? Porque tenían autoridad, tenían poder. Y es más, y ese poder y esa autoridad les lleva a algo más arriba, que es la gloria. ¿Qué gloria? La gloria de Dios. Porque cuando uno anda en la gloria de Dios, a donde va, lo cambia todo. Si va a un lugar donde está todo apagado, cuando alguien llega, cambia el panorama. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios lo sigue, lo envuelve. Y donde está la gloria de Dios, todo sucede. Hay sanidad, hay milagro, hay todo. El Espíritu Santo se mueve. ¿Por qué? Porque está bajo la gloria. La gloria es el nivel más alto al que todo cristiano debería alcanzar. Poder, autoridad, gloria. Son cosas, y para llegar ahí se va por la escalera de la oración. La oración es la que nos lleva a alcanzar esos elementos. Sin oración no hay nada. ¿Quién ora? Una persona que pasa tiempo
con el Señor. ¿Cuántas horas nosotros, dijo una vez Gigi Ávila, si Dios nos manda a entregar el diezmo de todo, porque así dice la Biblia, los diezmos de todo, pues entonces también nos manda a entregar el diezmo de nuestro tiempo. Hay 24 horas al día. Yo no puedo orar menos de 2 horas y media al día. ¿Quién ora más de 2 horas al día? Sinceramente. Interesante, ¿no? Es una apreciación interesante. Nuestro tiempo deberíamos entregarle a Dios, ¿no? 2 horas y media de oración diaria, 2 horas y media de palabra, y ahí debería ir nuestro tiempo. Pero nuestro tiempo lo perdemos en el celular, en muchas cosas. Sacamos tiempo para todo, no sacamos tiempo para leer la Biblia, no sacamos tiempo para orar. Y esta es una verdad que muchos cristianos en el mundo entero tienen ese problema. No hay tiempo para Dios y decimos que amamos a Dios. Este año que está empezando, deberíamos cambiar el paradigma, cambiar el panorama, cambiar todas las cosas que hemos hecho mal durante todos los años desde que venimos a Cristo. Vamos a corregirlos, vamos a cambiar. Comprometámonos, hoy que estamos llevando esta serie, a orar por lo menos 2 horas y media, 3 horas diarias. Saquemos tiempo para orar. No te digo que lo hagas las 3 horas seguidas, de repente el tiempo no te alcanza, levántate de madrugada, toma 1 hora en la mañana, en la tarde toma otra hora, en la noche o en la noche para acostarte tómate otra hora. Pero aprendamos a tomar tiempo para orar. No una oración de unos cuantos minutos. La oración poderosa, la oración que, hermanos, cuando Dios responde, como decía el texto, y esperaré. ¿Qué esperaré? La respuesta. ¿Cómo aprendimos esto? Los antiguos nos han enseñado. Oraban 7 horas, 12 horas orando. Así, hermana Edith, se aprendía. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Dice que el apóstol Pedro iba a orar a la hora tercera, a la hora novena, a la hora sexta. Se iban a orar cada rato, se iban a orar. Subían a orar cada rato. Nosotros para orar no tenemos la costumbre. No tenemos la costumbre. Y los que la tienen, Dios los bendiga y que sigan dando más todavía. Pero los que no, pues pongámonos esta meta, ¿no? Empecemos a orar como se debe orar. No 1 hora, pasemos, ¿no? Bueno, y si no podemos, hagamos un esfuerzo. Pues entonces, bueno, yo que oro 20 minutos, ahora este mes voy a orar 1 hora. El otro mes, en marzo, voy a orar 2 horas. Y así, hasta que nos vayamos adaptando. Y va a llegar el tiempo, así como tomando Marvin, 7 horas va a orar diarias. Porque necesitamos orar para que Dios dé respuesta a nuestros problemas. Sin oración no hay nada. Vamos a ver unos textos más hablando sobre la importancia de la oración de madrugada. Salmo 90, 14. Salmos 90, 14. Gloria a Dios. Ana Sabina, Salmo 90, 14. ¿Lo tiene? Dice: de mañana sácianos de tu misericordia. Y eso es lo que hace la oración. La oración nos llena, nos sacia. Cuando tú oras, cuando tú te conectas con Dios a pesar de tus problemas, la oración te permite que tú salgas en paz, que alcance la misericordia de Dios. Cuando la misericordia de Dios nos alcanza, los problemas son solucionados. Y aquí el salmista decía: y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días, ¿no? Un texto más, Salmo 119, verso 114.
capítulo más largo de la Biblia. ¿Cuál es? El Salmo 119. ¿Cuántos versos tiene? ¿Cuántos versos, Marvin? Pero véanlo pues en su Biblia, el Salmo 119 estamos diciendo. O sea que están desconectados ustedes, ¿sabes? ¿Cuántos versos tiene? Interesante, ¿no? Vamos al verso 147. ¿Qué dice el verso 147? Me anticipé al alba, o sea, antes de que salga el sol. En Israel, 5 de la mañana, está saliendo el sol. O sea, se levantaba antes el rey, a pesar de ser el rey. ¿Qué hacía? Jugaba pelota, me mandaba un Facebook, un WhatsApp. ¿Qué hacía? Lo primero que hacía, oraba. Y su oración no era cualquier oración. Él dice, y clamé. Porque esa es la importancia. Miren, la oración, el nivel máximo de oración es el clamor. El clamor, ¿qué significa clamor? Clamor, mis amados hermanos, no es solamente entre palabras. Clamor es con gemido, con llanto, ¿no? Con dolor, con pasión, sintiendo tu oración, que sintamos la oración. Y dice, y esperé en tu palabra, o sea, en tu respuesta. A veces si tú oras y Dios no te ha respondido en tu oración, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué deberíamos hacer? A ver, he dicho que la oración perfecta es cuando Dios responde a la oración, porque esa es la oración. La oración es una conversación. Y en la conversación los dos hablan, no solamente uno. Muchas oraciones están a medias. La oración perfecta, repito, es cuando Dios responde. Y Dios puede responder audiblemente. Y cuando Dios no responde audiblemente, ¿qué deberíamos hacer? A ver, Ivonne, ¿qué deberíamos hacer? Vamos pensando. ¿Ah? No, pero ahí mismo. Ya clamo, oro y bueno, y no tengo respuesta, no tengo en mi corazón, no siento esa paz. Porque, escucha, cuando tú estás orando, aprenda esto. Cuando tú estás orando por algo, y cómo tú sabes que Dios te ha escuchado o que Dios va a solucionar el problema, uno, es cuando Dios te habla audible. Dos, es cuando Dios pone paz en tu corazón. Esa paz es la que pone Dios a través del Espíritu Santo, dándote respuesta a una señal que Dios se va a encargar del asunto. Por eso uno no puede moverse hasta que Dios responda. Ahora, ¿qué más podría hacer si no tengo la respuesta? Vamos, los cristianos somos inteligentes. ¿Qué debería hacer? Vamos, está fácil. Bueno, podría ser continuar orando, ¿no? Pero algo más sencillo. ¿De cuántas maneras habla Dios? Menciónenlas. Audible, ¿por la qué? Ya pues. Si estoy orando y no tengo respuesta y no he escuchado audiblemente, hablo la palabra, porque la palabra es la voz de Dios hablando, ¿no? Y el Espíritu Santo te va a llevar al pasaje donde Dios te habla. Y ahora usted dice, todo el mundo dice sí, ¿y por qué no lo dice? Hay que pensar. ¿Ah? Estaba facilita, ¿no? Pero es el sueño, ¿no? Por la vigilia. Voy a asumir que es por la vigilia que todavía no despiertan bien. A ver, no se me duerma, ya he dicho, en la vigilia nadie duerme. Hermanita, hermanas, hermano, al que está durmiendo, peñísquelo, por favor, fuerte, bajo mi permiso. Si se molesta conmigo, ¿qué tal? Peñísquelo, ¿ya? Fuerte.
Es como un infiltrado, hermano, como un enemigo, porque está provocando, porque la vigilia es estar despierto, atento. Por de repente el diablo va a atacar, despierto, ¿ok? Despierto, por eso les hemos dicho, duerman, para que no se duerman en la vigilia, descansen un par de horas, por eso que no hay culto, para que usted venga lleno, fortalecido. Hay que hacer caso, pues hay que obedecer, para que, hermano, la vigilia sea de bendición, para que todos nos vayamos con la bendición de Dios. Una vigilia, un ayuno, es una bendición que Dios nos regala. Pero cuando tú te duermes, me saboteas en la victoria. Todos tenemos que mantenernos despiertos, ¿ok? Bien, vamos al punto número 7. A ver, la oración tiene que ser una oración confiadamente. Escucha, cuando tú entres a orar, tiene que ser una oración con confianza, no titubeando, para que puedas alcanzar misericordia. Vamos a la Biblia, Hebreos 4:16. Estamos viendo, a los hermanos que se están conectando, estamos viendo algunos aspectos importantes en la oración, cosas que muy pocos se enseñan, que si nosotros lo ponemos en práctica, todo cambiará en nuestra vida, hermanos. Porque aquí están los secretos que el Señor nos ha dejado en su palabra para que seamos bendecidos. No digamos secretos, están ahí, solo que muchos no lo hemos visto. Hebreos 4:16. El libro de Hebreos 4:16. ¿Lo encontró? A ver, hermano Humberto, dé lectura fuerte. Vamos a darle tarea a todos porque si no se me duerme. Fuerte. La palabra de Dios dice así: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Dios lo bendiga. Vamos a ver. Vamos a desmenuzar este texto bíblico. Primero, Dios nos está diciendo, nos está invitando a que nos acerquemos. ¿Ya? Que nos acerquemos. ¿Cómo? Por medio de la oración. Dios está desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, siempre ha estado incitando a todos que oremos. Los profetas oraban, los apóstoles oraban, Jesús oraba, la iglesia primitiva oraba, y la iglesia de este tiempo lo menos que hace es orar. No oramos, y eso es triste. Acerquémonos pues, y aquí viene el punto. Cuando tú te acerques en oración, acércate con esa confianza, no con temor, porque mucha gente va con miedo a veces orar. No, hay cristianos que están mal y a veces se acercan a orar y le mencionan por ahí algunos detallitos de su pecado y no le cuentan todo como si Dios no lo supiera. Dios lo conoce todo, hermano, y Dios quiere que nosotros nos acerquemos y le contemos todo. No, porque si no hemos tenido vergüenza de pecar, no tengamos vergüenza de contarle a Dios lo que hemos hecho. Ahora, aquí dice que nos acerquemos con confianza a Él. Porque si tú entras a orar sin confianza, ya es en vano, así te mates 4 horas, ya es en vano tu oración, ya has perdido antes de entrar a la batalla. Acercarte a Dios tiene que ser con confianza, con la certidumbre, con la seguridad de que Dios, uno, lo sabe todo y te va a perdonar. Mira qué bonito. El cristiano tiene que entrar así: todo pecado es perdonado. Solamente hay 5 pecados que no son perdonados. Pues todo pecado, mientras tengamos vida, podemos alcanzar el perdón, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene que pensar así. Pero a veces, ¿qué pasa? El diablo a veces nos ardea aquí la mente, ¿no? Y nos dice: ya caíste, se acabó, se terminó, Dios no te va a escuchar, ¿no? Y entra a orar ya no con esa expectativa, o sea, ya la oración es en vano. Por eso que la Biblia nos manda a acercarnos confiadamente a Él, ¿ok? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque cuando tú oras donde quiera que sea, aunque sea en tu ranchito ahí,
cuando tú doblas tus rodillas, el trono de Dios se abre para ti. Y ese es el beneficio y el privilegio que todo cristiano tiene. Se abre el trono de Dios para ti. ¿Y qué pasa? Cuando tú haces esto y te acercas confiadamente, Dios dice, vas a alcanzar misericordia. Porque sin la misericordia de Dios, Dios nos mataría en nuestro pecado. Pero es gracias a su misericordia que todavía nos mantenemos en pie. ¿Qué más dice? Y cuando tú te acercas confiadamente, vas a hallar, uno, hallas misericordia. Dos, hallas gracia. Y tres, hallas socorro, que es auxilio en tu problema, en tu dificultad, en la cosa que te está turbando, que te da miedo. Hay gente que tiene miedo a la muerte, que se haya ido al médico, le han dicho que tiene un tumor, tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú te acercas con confianza, con esa seguridad, que a pesar de tus pecados, Dios te va a escuchar. Dios entonces se apertura las tres cosas que Dios promete. Uno, misericordia, para que Dios nos perdone. Dos, gracia. ¿Para qué? Para empezar de nuevo. Tres, socorro, auxilio en este problema que nosotros estamos teniendo. Amén. Así es la oración, hermano. ¿Ok? Y eso es muy importante. Nunca dobles rodillas sin tener esa seguridad en Dios. Tienes que acercarte a Dios creyendo, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No te puedes acercar a Dios si tú no tienes seguridad y certeza que Dios va a tener misericordia de ti. Y mucha gente no la asimila de esa manera, ¿no? Lo toma de una manera superficial nada más, y ese es el gran error. Por eso decimos que millones de oraciones jamás han subido a la presencia de Dios, jamás. Y lo triste es que en esas millones de oraciones están muchas oraciones de muchos cristianos, porque desde que empiezan mal, ¿no? El cristiano debería ir desesperado a orar a su aposento. Ya supongo que todos tenemos un aposento, ¿verdad? En su hermana Juana, en casa, no importa, un corralito, no importa un rinconcito, deberíamos nosotros haber levantado un altar, ¿no? ¿Qué sé yo? Una silla puesta, ¿no? Y ahí oro. Ese es mi lugar donde yo me arrodillo. Cada uno de nosotros tenemos que tener un altar, un aposento, un lugar donde exclusivamente para orar. Los que recién están empezando, como Marvin, Jairo, separen ese lugar de oración, ¿no? Ahí tu aposento. Porque bueno, no se puede orar en la habitación, ¿no? Porque ahí hay vida conjugal. Un aposento, un lugar, el rinconcito de la sala, no importa. Ahí hay un lugar donde orar, siempre. ¿Me entienden? Entonces eso tenemos que también nosotros, porque está en la Biblia. Jesús mandó: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Mandamiento de Dios. No es solamente orar en la iglesia, en la casa. ¿Qué es la casa? La casa es la extensión de la iglesia. Nuestra casa tiene que ser la extensión de la iglesia, ¿no? Aquí usted tiene un pastor, en su casa usted es el pastor. Varones, esposos, ustedes son los pastores en su casa. El pastor de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, si usted lo quiere. Es la extensión, la casa de la iglesia. Así debería ser. Y si no es, hay que corregir. Punto número 8. Anota. ¿Qué tiempo? Estamos grabando ya 1 hora. Me avisan para hacerlo en parte, no sofocarnos. Punto número 8. En tu angustia, 50, listo. En tu angustia, ora. Ponga ahí como título, subtítulo. En tu angustia, ora. Mucha gente en su angustia, en su problema, ¿qué hace? Se desespera. ¿Qué hago? Llamen a la ambulancia, llamen al paramédico, llamen al pastor, llamen a... En nuestra angustia, oremos.
En tu problema no vayas a un banco, en tu problema no vayas a un amigo, no corras a tus padres. En tu problema, corre a Dios. Más que nada, cuando estamos en problemas, más todavía deberíamos orar. Salmos 18:6. Salmos 18:6. En mi angustia, a ver, Jairo, vamos a entrar uno por uno todos. Jairo, fuerte. Rápido porque se duermen los hermanos que están en el canal. La palabra de el Espíritu Santo dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Dios te bendiga, Jairo. Bien, vamos a desglosar este texto entonces. Primero, el salmista dice que en su angustia lo primero que hizo fue invocar a Dios. Porque ¿a quién más, como decía el apóstol Pedro, a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente Dios puede traer solución en el problema más difícil que tú estés pasando. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y aquí viene lo que mucha gente no hace: clamor. El clamor no es entre dientes, el clamor es con grito. Imagínese usted, a ver, imagínese, si eres ubicas, imagínese usted en su casa, no sé yo, ahí de rodillas, llorando, con lágrimas, gimiendo, como decía alguien, con moco y baba, porque así oraba David. Eso es clamor. El clamor es un desespero, un dolor tremendo que tú sientes, que te sale a veces un grito. Eso es clamor. Y muchos no clamamos, oramos, pero no clamamos. El clamor es lo que Dios siempre ha esperado. Y David y los salmistas siempre lo han sabido. El clamor siempre va a llegar a la presencia de Dios. La oración está en veremos. La oración tiene que subir hasta el clamor, porque la oración de algunos no va a subir por muchas cosas que vamos a explicar. Bien, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y dice, y cuando él clamó, recién ¿qué pasa? Él oyó mi voz, ¿dónde? Desde su templo. Recuerde que tu oración va a viajar a las estrellas del primer cielo, del segundo cielo, llegar al tercer cielo, llegar hasta donde está sentado Dios en su trono, en su templo. Mira cuánto va viajando, y eso es lo fabuloso de la oración. La oración, hermana Fiorella, la oración no tiene límite de espacio y tiempo. En una fracción de segundo puede estar allá y puede haber recorrido billones de kilómetros para conectarse con Dios. Dice ahí, él oyó mi voz desde su templo, y vuelve a repetir, le dice, y mi clamor, otra vez, clamor, llegó delante de él a sus oídos. Entonces vuelvo a preguntar, hermana Miranda, ¿qué es lo que llega a los oídos de Dios? El clamor. Muchos hermanos preguntan, hermano, pero yo oro y Dios no me escucha. Es que tú no aclamas todavía, no has alcanzado el clamor, y ahí está la respuesta. La oración con clamor es una oración desesperada, hermano. Una oración cuando sientes que tu corazón se va a salir, sientes que ya no tienes fuerza y gritas y gimes, y el Espíritu Santo se conecta ahí, toma tu oración y empieza a interceder por ti, porque eso lo vamos a ver más adelante, porque eso es el clamor. Hermano Marvin, gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Hasta ahí entonces estamos en el punto número 8. Vamos a hacer un alto ahí,
porque si no ya está en vano, como 4 están que están ahí. Nos ponemos en pie, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén, Dios le bendiga.